Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo compartiendo un mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estar estudiando un tema súper interesante y que creo que a todos nos fascina porque tiene que ver con el regreso de Cristo a la tierra. ¿Cuánto más tardará en volver el Señor Jesucristo y cuáles son las razones de este tiempo de espera? ¿Por qué parece que el Señor tarda más de lo que debiera? Vamos a estar analizando precisamente este tema en esta oportunidad y creo que para todos será sumamente interesante poder mirarlo. Leemos que la palabra del Señor nos dice en Juan el capítulo 4, versículos 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Quiero comenzar mencionando que hay un cierto paralelo entre el anunciamiento del Mesías, cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, y la segunda venida. Y eso nos ayudará a comprender un poco el problema de por qué dice la Escritura que hay una tardanza en la venida del Señor. Si ustedes analizan y se recuerdan, la primera venida de Cristo, o la venida del Cristo, mejor dicho, fue anunciada en el Antiguo Testamento largamente. Y cuando los discípulos y la gente que conoció a Jesús estuvo frente a Él, ellos tenían ciertos antecedentes que manejaban respecto de el Cristo y de su venida. El versículo que acabo de leer nos muestra a una mujer que dice que sabe que ha de venir el Mesías y que cuando el Cristo, el ungido de Dios, que ese es el significado de la palabra Cristo, significa ungido, cuando Él venga, dice la mujer, nos declarará todas las cosas. Entonces ella tenía antecedentes de que estaban esperando que viniera el Cristo. Y resulta de que los hombres de esa época esperaban el cumplimiento de la promesa de la palabra de Dios y ya llevaban muchos años esperando que esto fuera una realidad. Pero ¿entendía realmente la gente lo que leía en las Escrituras del Antiguo Testamento? ¿Lo entendían los discípulos? ¿Lo entendían los rabinos, los eruditos de aquella época? ¿Comprendían exactamente quién era la persona, cómo iba a ser en la venida de Jesús? ¿O solamente esperaban ellos que viniera este Cristo y tenían una cierta dimensión equivocada respecto de la figura de Jesús, de la figura del Cristo? Parece que definitivamente los eruditos, los rabinos y la gente común y corriente no alcanzaba a comprender lo que significaba el Cristo y no entendían muy bien a qué se referían las Escrituras cuando decía de que debía venir este Cristo, este ungido al pueblo de Israel. Ellos esperaban más bien a un caudillo, a un líder militar, a un libertador de la nación de Israel que ocupara el trono del rey David y fuera como David o cualquiera de los otros un rey con un gobierno totalmente distinto, diferente seguramente, pero que fuera al fin y al cabo un rey como lo fue David. Venimos a otro versículo que nos muestra que quizás ellos estaban equivocados. Juan 12:34 dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahí notamos que ellos tenían un conocimiento de lo que iba a ser el Cristo que chocaba con lo que Jesús les estaba revelando en ese momento. Jesús les estaba diciendo de que era necesario que el Cristo padeciera, que el Cristo fuera levantado, que fuera muerto. Y eso les pareció a ellos bastante chocante porque no coincidía con los antecedentes que tenían respecto de quién
debía ser esta persona del Cristo. Para ellos el Cristo permanecía para siempre. Después, más adelante, en Juan el capítulo 7, versículo 26, encontramos nuevos antecedentes respecto de esta misma postura. Dice allí: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero refiriéndose a Jesús, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Ahí notamos nuevamente que ellos manejaban cierta información y no coincidía con lo que estaban viendo, porque ellos sabían los antecedentes de Jesús, sabían de dónde venía, quién era su madre, quién era su padre. En cierto momento ellos lo indicaron así, sabían que venía de Nazaret, sabían que era Galileo y todo aquello. Pero aquí están diciendo de que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿De dónde sacaron eso? ¿Fue entendimiento de las Escrituras o fue un mito que se fue construyendo en relación a tan esperada figura como era el Cristo? Todo esto nos muestra de que en la gente había cierta confusión y no podían entender que la figura de Jesús reunía todas las cualidades y las características para que ellos pudieran reconocerle como el Cristo, el ungido de Dios. Aquí, en ese mismo versículo, están diciendo de que los gobernantes no han declarado nada, no han hecho ningún tipo de oficio en donde indiquen de que Jesús está reconocido como el Cristo de Israel. Ahora, si nos preguntamos si los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, en fin, todos los demás, entendían a cabalidad que Jesús era el Cristo, podríamos decir que hasta cierta medida ellos aceptaban que Jesús sí era el Cristo. Lo aceptaban porque estaban con Él y veían las maravillas que efectuaba, los milagros, las sanidades, miraban cómo hablaba, la autoridad que tenía, el poder que desarrollaba, la santidad con la que Él vivía. En fin, ellos al ver a Jesús podían decir: sí, tú eres el Cristo. Como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero entendían completamente que Jesús era el Cristo y entendían el funcionamiento y entendían el cumplimiento y el propósito que traía Jesús. Yo creo que no. Porque, mire, en Mateo el capítulo 16, versículo 21 y 22, el evangelista Mateo nos entrega una cosa realmente fuerte. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, a los suyos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso está diciendo Jesús: es necesario que esto y esto y esto acontezca. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Entonces Pedro, dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a llamarle la atención, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Entendía? Nada. No entendía nada, no estaba comprendiendo que el Cristo tenía que sufrir, que tenía que padecer, que tenía que morir y que tenía que resucitar. Y eso eran antecedentes que estaban en las Escrituras, estaban en el Antiguo Testamento. Y ellos llevaban siglos enseñándose, siglos aprendiendo de las Escrituras y guardando la ley, pero no habían logrado comprender cómo es que era el proceso de la primera venida del Señor. En Lucas, el capítulo 24, versículo 21, cuando ya Jesús está muerto, ¿verdad? Y ha pasado un día, 2 días, está ocurriendo la resurrección. No todos se han enterado de que Jesús ha resucitado, y hay 2 hombres que van camino a una aldea llamada Emaús. Usted la conoce, el relato está en Lucas 24. Y ellos le dicen a Jesús, que los va acompañando, pero ellos no saben que es precisamente el Señor. Le dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué nos está diciendo?
que ellos tenían la esperanza de que Jesucristo iba a ser el redentor, el libertador, el caudillo que les iba a liberar del poder y de la esclavitud que estaban viviendo con el pueblo romano. Y esperaban entonces que Jesucristo se levantara con un gran ejército y expulsara a los romanos y constituyera de nuevo la nación israelita con un rey, siendo Jesús entonces ese monarca. Esperaban eso ellos. Y sin embargo Jesús fue sentenciado a muerte, lo crucificaron, lo sepultaron, y dicen ellos, ya han pasado 3 días y hemos perdido toda esperanza. Entonces eso nos demuestra de que ellos no entendían precisamente de qué se trataba la venida del Señor Jesucristo. Esta, que podríamos decir la ceguera de los hebreos, fue un hecho duramente criticado por el Señor en más de una oportunidad, y especialmente después de su resurrección. Si leemos nosotros ahí mismo en Lucas, el capítulo 24, el versículo 25 al 27, dice: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Aquí hay 2 cosas importantes. En primer lugar, que ellos no habían comprendido, no habían entendido todo lo que significaba la venida del Cristo, que iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a morir y que tenía que resucitar. No lo habían entendido. Y segundo, que estos antecedentes, que todos estos elementos escatológicos para ese momento, todos esos versículos y textos estaban en su Torá, estaban en su Biblia, estaban en el Antiguo Testamento. No era cuestión que Jesús inventó en ese instante en la caminata, ni eran cosas escondidas. Dice que desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, siguiendo por los Salmos y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo que de Él decían. Entonces, esto nos demuestra que es posible que muchas veces no entendamos lo que nos está diciendo las Escrituras, o mal interpretemos lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a su venida. Porque ahora voy a hablar de la venida del Señor, no de la primera, sino de la segunda venida. Y la pregunta que ya nos comenzamos a hacer es: ¿estamos entendiendo este proceso? ¿Estamos comprendiendo lo que nos dicen las Escrituras respecto de la segunda venida del Señor? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que sucederá? Mire, la Biblia nos muestra que muchos de los profetas intentaron descifrar los misterios que había en torno a la venida del Cristo. Ellos fueron usados para profetizar respecto de la venida del Señor, y sin embargo ellos mismos no comprendían enteramente, pero nos dice la Biblia que ellos investigaban y trataban de comprender qué era lo que decía la palabra de Dios al respecto. Y es algo que es tan importante de hacer. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Para no llenarnos de leyendas y de mitos y de falsedades respecto de lo que la palabra del Señor dice. Voy a leer 1 de Pedro 1, 10 y 12, donde habla respecto de esta investigación de los profetas del Antiguo Testamento. Dice: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas.
Qué interesante, ¿no? Que los profetas del Antiguo Testamento entregaban la palabra de Dios y aún ellos no lograban comprenderlo todo, pero el Espíritu les señaló que no era para ese tiempo, sino que era para un tiempo más adelante, lo que tenía relación con la venida de Jesús. Yo me pregunto si hoy día estará ocurriendo lo mismo en nuestra era, si estaremos entendiendo o no lo que significa la venida de Cristo. Si pensamos que es un hecho común y corriente, si es algo más de nuestra experiencia como cristianos, o incluso si definitivamente el Señor no irá a cumplir su promesa. Ya sabemos que eso es imposible, que Él la va a cumplir, pero pareciera de que esto estuviera como muy, muy lejano. Y ahí entonces es donde entra una palabra que calza muy bien, y es la tardanza. La tardanza. Por eso, en este primer estudio vamos a estar analizando la realidad de la tardanza de Cristo. Y nos vamos a hacer algunas preguntas en relación a esto. La primera es si la tardanza de Cristo es algo real o es solo una perspectiva humana. ¿Es la tardanza de Cristo algo real? ¿Está sucediendo así? ¿O es solamente que nosotros la miramos como tardanza? ¿Pensamos que el Señor se está tardando? Una segunda pregunta es, ¿cómo presenta la Biblia esta tardanza? ¿Habla la Biblia de que el Señor se irá a tardar en venir? ¿O qué? Y una tercera pregunta que es sumamente importante es, ¿cuáles son las razones que hacen que Cristo tarde tanto en venir? ¿Hay razones para que exista esta tardanza que es o no real? ¿O simplemente al Señor se le escapó el tiempo y está dejando que las cosas sigan su curso normal? ¿Qué hay de eso? Vamos a examinar entonces en nuestro estudio esta realidad de la tardanza de Cristo. Y en un segundo estudio vamos a estar viendo las condiciones de los creyentes en los últimos tiempos. Y ahí también nos vamos a hacer preguntas importantes como ¿qué va a provocar la tardanza en los creyentes? ¿Qué va a provocar esto de que Jesús dijo volveré, retornaré, regresaré, pero aún no se cumpla? ¿Qué es lo que va a producir en la iglesia? No en el mundo, sino en la iglesia. ¿Cómo presenta la Biblia a los creyentes de los últimos tiempos? Son dos preguntas súper importantes, sumamente interesantes y que estoy seguro que a usted le encantará tener una respuesta, porque está hablando, si somos la gente del último tiempo, si estamos en los postreros días, a nosotros nos interesa mucho más saber cómo serán los creyentes de este último tiempo y qué es lo que va a provocar en los creyentes del último tiempo la tardanza de Jesucristo. Muy bien, vamos a analizar entonces este estudio, pero antes tengamos un momento para reflexionar y pensar en todo esto, y a continuación seguimos con este estudio de la palabra. Estamos analizando entonces este estudio súper importante respecto del retorno de Cristo y esta supuesta tardanza. ¿Es esto algo real o es simplemente una perspectiva que nosotros hemos creado en nuestra propia mente? Hay antecedentes en las parábolas de Jesús que son bastante importantes de examinar, y vamos a mirar en el cuadro siguiente cómo allí hay varias parábolas en las que Jesús señaló un detalle que tenía que ver con una supuesta tardanza. El primer versículo es de Mateo capítulo 24, versículo 48. Ahí dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. En esta parábola Jesús está recreando a un hombre adinerado que deja a sus siervos, a sus esclavos, a cargo de todas sus posesiones, y él se marcha. Y en el transcurso del trabajo, uno de los siervos o el siervo que está a cargo tiene dos posibilidades. Una, de trabajar
como si nada y velar para que cuando su Señor vuelva todo esté normal. Y la otra posibilidad es la de comenzar a hacer cosas que no debiera en ese instante y a pensar en su corazón que su Señor está tardando en venir. Ahí hay un primer detalle, un primer elemento que nos puede mostrar que esto de la tardanza de Jesús es algo real, es decir, en cuanto al tiempo, sí, el Señor se iba a tardar. Si leemos en Lucas el capítulo 12, versículo 38, nuevamente el Señor está hablando de una parábola relacionada también con trabajo, con siervos, con gente que tiene que producir. Y dice el Señor allí en el versículo 38, y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Si uno entiende esto, se dará cuenta de que cuando habla de la segunda vigilia, se está refiriendo a uno de los 4 periodos en que estaba dividida la noche. Y la tercera vigilia es todavía ya más cercana a la madrugada. Por lo tanto, ahí está indicando de que sí hay un elemento de tardanza, que los guardias, los siervos, los trabajadores, debían estar atentos y estar esperando hasta que su Señor llegara, aun cuando se demorara mucho más, como está explicando él en la misma parábola. Si continuamos ahora con otro texto, con una de las parábolas quizás más conocidas por nosotros, la de Mateo 25, donde Jesús habla de las 10 muchachas o jóvenes que esperaban a un esposo. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. A mí me parece que cuando Jesús incluye esto de la tardanza en la parábola, no está simplemente tratando de adornar la parábola para que coincida con lo que él quiere decir, el hecho de que las vírgenes se durmieron y que el esposo cuando llegó solamente pudo invitar a 5 de ellas, que eran las que estaban preparadas. A mí me parece de que aquí él nos está diciendo algo, y es que él va a tardar más de lo que nosotros pensamos. Y en este caso, él iba a tardar más de lo que las mujeres estaban pensando que iba a tardar este esposo en llegar. Así que también ese versículo es importante. Y más adelante en Mateo capítulo 25, versículo 19, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Otra vez, otra parábola que tiene que ver con el mismo tema, con el tiempo del fin y con el cumplimiento de la promesa del retorno de Cristo. Él está diciendo que Él volverá y señala entonces en esta parábola que nuevamente hay un elemento de tiempo que se alarga y que hace que el que debía llegar no aparece por ninguna parte. Y en Marcos 13:35, donde leemos lo siguiente, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Aquí Jesús dice de una forma bastante sutil o de una forma muy interesante cómo es que los guardas debían velar esperando que su Señor viniera, y que esto podía suceder cuando cayera el sol, o bien a la medianoche, o cuando el gallo cantara temprano, o bien en la mañana. Es decir, podía llegar en cualquiera de esos momentos. Pero nos está diciendo de que no solamente puede ser en cualquier momento. En las otras partes de la Biblia que leímos, en los versículos de Mateo y de Lucas, se nos menciona de que al parecer hay un elemento de tardanza, y ese elemento de tardanza es real. Entonces la pregunta es, ¿tarda o no tarda el Señor en venir? Y podríamos ver esto desde dos puntos de vista. Primero,
es que el Señor no tarda, porque todo será a su tiempo, a un tiempo que Él ha puesto en su sabiduría y en su conocimiento y como una función netamente divina, todo a su tiempo. Hay un versículo en Hebreos, el capítulo 10, versículo 37, que señala: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este versículo es uno que es sacado de Habacuc, el capítulo 2, versículo 13 en el Antiguo Testamento. Allí dice: esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. ¿Está tardando? Sí está tardando, pero no es tardanza, porque todo tiene su tiempo, todo va a llegar a su hora. Dios ha puesto un tiempo para que sucedan las cosas y cada elemento de la profecía de Dios se va cumpliendo de acuerdo a lo señalado por Él. Entonces, este versículo nos está diciendo de que, en primer lugar, la promesa del retorno de Cristo es completamente segura, 100% segura. Pero también nos está diciendo de que hay que colocar este elemento de la tardanza a un lado y esperar, porque va a llegar el momento en que la promesa del Señor se va a cumplir. Sin embargo, el apóstol Pedro es quien nos entrega quizás una respuesta más cercana a lo humano, al propósito y a la razón fundamental de por qué esto que nosotros llamamos tardanza en el corazón de Dios se llama paciencia. Ya mirábamos recién de que Hebreos y Habacuc nos decía que todo tiene su tiempo, que todo tiene un reloj que Dios está llevando a cabo de una manera que Él puso. Pero Pedro nos dice que la razón de esta supuesta tardanza tiene que ver con nosotros, con los seres humanos. Dice allí en 2 de Pedro 3, 8 y 9: no ignoren esto, amados hermanos, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir con lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Es decir, la razón de esta supuesta tardanza en los ojos de Dios es paciencia por nosotros. Él nos está tardando, Él está siendo paciente con millones de personas que necesitan, que tienen que volver al Señor, o que mejor dicho, tienen la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, hoy, que el Señor no ha venido, es un día de paciencia de Dios. Este tiempo en que todavía el Señor no cumple su promesa, la única razón es porque hay paciencia de Dios para conmigo y también para con usted. Entonces, esto es algo tremendo, porque uno podría pensar, Jesús pudo haber retornado ya hace mucho tiempo atrás, son 2000 años que han pasado. Y uno perfectamente podría pensar, sí, el Señor se ha tardado demasiado, podría decir alguien. Pero si uno lo mira con los ojos de Dios, dice, ahí hay mucha paciencia, esperando al Señor que la gente pueda arrepentirse. Pero todo tiene su tiempo y todo va a tener su límite, y la paciencia de Dios también la tiene. Ahora, hay una clave que Cristo entregó y que a mí me parece súper interesante porque es muy decidora respecto de los tiempos. Está en Lucas el capítulo 21, versículo 24. Ahí dice: caerán los hebreos, los israelitas, los judíos, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Interesante, claro. Sí, porque Jesús está dándonos a conocer una serie de detalles que nosotros podemos mirar en la historia y determinar si se cumplieron o no. Claro. Dice,
caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Cuándo sucedió esto? Históricamente, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada por ejércitos romanos y Tito entró a la ciudad y destruyó el templo, destruyó la ciudad, derribó los muros y se cumplieron las palabras de Cristo de Mateo capítulo 24 y de Lucas el capítulo 12 cuando dice que no quedará ni una piedra sobre piedra que no sea derribada. Se cumplió aquello y también se cumplió de que mucha gente iba a morir en ese sitio y que otros iban a ser llevados cautivos a todas las naciones. Ese año, el año 70, entonces se produce una diáspora que significa que muchos judíos tuvieron que huir, escapar, salir de su tierra y estar esparcidos por las naciones. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 100, miles de años, mucho tiempo, porque pasó el año 1000 y siguió adelante y los judíos no tenían posibilidad de retornar a su tierra. Es más, la tierra de Palestina, todo lo que hoy es actualmente el Estado de Israel, todo eso se transformó en un territorio árabe ocupado por la religión musulmana, que edificó en el mismo lugar en donde estaba el templo de Salomón, el templo de David, en donde Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra. Allí mismo edificaron ellos una mezquita que hasta el día de hoy está en pie. Y Jerusalén aún no es la capital completa del Estado de Israel, aun cuando sucedió algo muy importante en 1948. Las Naciones Unidas decretaron de que se iba a crear el Estado de Israel y que todos los judíos podían retornar y ocupar su tierra. Y desde entonces comenzó, ustedes ya ven por las noticias, una hecatombe, porque eso significó que las naciones árabes se opusieron y muchos enemigos se han levantado en estos 70 años tratando de que el Estado de Israel no se consolide y no sea lo que es. Y en este tiempo, precisamente, Israel tuvo su capital en Tel Aviv, me parece que es allí en la costa, ha tenido su capital porque no ha podido ocupar Jerusalén completamente. Y las palabras de Cristo todavía siguen cumpliéndose, porque dijo, será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es interesante eso. Entonces, porque estamos viendo de que el pueblo de Israel ha retornado a su tierra. Han pasado cerca de 70 años. Y en ese tiempo Israel ha ido ocupando más y más su territorio. Y hace un par de años que Israel declaró, me parece que fue el año pasado, 2019, que declaró que Jerusalén era la capital histórica y la capital eterna del pueblo de Israel. ¿Cuál es la pretensión? De que Jerusalén sea el lugar de donde se dirija la nación. Pero Jerusalén hoy día está dividida, porque hay una parte que está ocupada por el pueblo hebreo, israelita, y otra parte está asignada al pueblo palestino. Entonces, todavía no se cumple enteramente esta palabra de Cristo, pero ya una gran parte ha sido cumplida. Entonces, mi interrogante es, ¿cuándo es que los tiempos de los gentiles se van a terminar? Me parece que estamos llegando hacia el final de esa era, hacia el final del tiempo de los gentiles, como lo llama la Biblia. Y después de eso tiene que surgir un nuevo tiempo. Tiene que ver entonces ahí ya con la venida de nuestro Señor. Así que este elemento de la tardanza ya está llegando a su fin. Esto de que Jesús se ha tardado en volver a la tierra por 2000 años es un asunto que ya está a punto de terminar. Y yo veo en la Biblia que Él nos vuelve a decir que hay que velar, que hay que estar preparados, que hay que estar despiertos, que hay que estar vigilantes y que hay que estar conectados con Dios al 100%. Jesús va a retornar. Téngalo
100% seguro. El tiempo se está cumpliendo. Y aún lo que hemos llamado tardanza, ya también se está cumpliendo. Porque desde la perspectiva humana podemos pensar, sí, se ha tardado. Pero Dios nos dice, yo he tenido paciencia. Pero eso también está por terminar. Para la próxima semana vamos a estar examinando cómo serán los creyentes de los tiempos finales. ¿Cuáles serán las características que tendrán esos creyentes? La Biblia nos da señales que ocurrirán en diversas áreas de la humanidad. El Nuevo Testamento nos muestra cómo será el mundo antes del retorno de Cristo. Pero ¿dice la Biblia algo respecto de cómo serán los creyentes de los tiempos finales? ¿Es posible señalar qué número de creyentes será quitado de la tierra en el retorno de Cristo? Esas son preguntas muy relevantes, trascendentales, que espero que usted y yo podamos contestar la próxima semana en nuestro estudio. Pero ahora reflexionemos y pensemos. Si por tantos y tantos años, 2 y más siglos, 21 siglos, 2 milenios, la promesa del retorno de Cristo no se ha cumplido, ¿qué habremos entendido mal? ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Estamos listos y preparados? ¿O solamente estamos preparados para vivir una epidemia? Dios nos ayude, Dios nos guarde y el Señor nos haga reflexionar profundamente acerca de esto. Amén.